Jacaranda, ¿cómo estás, Jacaranda? Hola, ¿cómo estás, mi querida Adriana? Haciendo malabar y medio, No, conectas, platicas, no, qué bárbaro, ¿qué crees? ¿qué? Sufriendo con el calor, ya está tremendo, me estoy asando. No, sí, es un calor tremendo y bueno, pues antes de comenzar muy brevemente a platicarte de algo que quería yo compartir con la audiencia Claro, de Astillero Informa, primero mandarle un abrazo al querido Julio, que poco a poco pues vaya mejorando, lo queremos, te queremos muchísimo, Julio, échale muchas ganas, no estás solo, esto es así, pero pues lo importante es que vayas poco a poco y cuidando tu salud, así es que pronto nos veremos por acá. gracias, Jacaranda. Y bueno, pues mira, fíjate que hoy quiero compartirles, de hecho, grabé una entrevista hace un instante, debo decirte, tuve la posibilidad de conversar con el doctor Boaventura de Sousa Santos, quien es un pensador, ¿no? Es un teórico, algunos le llaman teórico del sur, de los movimientos sociales, es un hombre muy conocido y tiene mucho jale, mucho empuje con los jóvenes, porque además es entrañable. Y recién, fíjate, Adriana, que acaba de sacar este libro, que me compartió la editorial Acal, El futuro comienza ahora. Es un libro de más de 400 páginas. Yo me lo he ido echando así porque es muy, muy interesante, la verdad. Y de esto hablamos el próximo jueves con el doctor, porque este libro, Adriana, fíjate que es como, digamos, el trabajo más acabado. Si no me equivoco, yo creo que es el primero en su tipo. Creo que no hay un libro con esta precisión, con este rigor, ¿no? De este tamaño que condense de toda nuestra experiencia a lo largo de un año con la pandemia del coronavirus o la COVID-19, como quieran llamarle, ¿no? Entonces, el libro continúa lo que él ya venía ensayando, que se llama la cruel pedagogía del virus o el virus como pedagogo, quien ya en pasados escritos o en algunas entrevistas había comentado y decía que trazaba como tres escenarios. Uno, que no podíamos seguir apropiándonos de la naturaleza como hasta ahora, ¿no? Porque ya habíamos llegado a un límite. Y bueno, y en segundo punto, algo que me parecía muy importante, tiene que ver, y ya lo desarrolla muy bien aquí, sobre estos enemigos invisibles que han ido pues de la mano del virus, este enemigo invisible que es el capitalismo, ¿no? Los mercados. Y fíjate que en el capítulo 3 traza un panorama que prácticamente es una denuncia para hablar de lo que han hecho las farmacéuticas o las Big Pharma, como él las llama, durante pues los últimos 40 años, cómo han doblegado prácticamente a los estudios, porque fíjate, en este capítulo él revela que en la década de los 80, pues eran los estados, ¿no? Antes de que vinieran todas esas políticas neoliberales, privatizadoras, etcétera, eran los estados quienes detentaban, digamos, la investigación y todo lo que tenía que ver con la generación de medicamentos, de vacunas, etcétera. Pero a partir de los años 80, justamente con la llegada de todas las neoliberales, pues las farmacéuticas entraron y decidieron la investigación y la producción de medicamentos, pero siempre muy maquiavélicamente, ¿no? Ay, creo que me estoy congelando. Sí, Jacaranda, si quieres ¿Me apagar estoy tantito tu video, congelando? ajá, si quieres parar tu video para ver si tenemos mejor voz. A ver, creo que ya, ¿verdad? Sí, ya, ahí te escucho muy bien. Creo. ¿Sigues ahí, Jacaranda? No creo que a lo mejor si nos está fallando el internet. En este caso, creo que es el de Jacaranda. Sí, Sí, es mi internet. El mío, el mío también. Ay, parece que otra vez nos está el internet haciendo la de las suyas. Jacaranda, ¿me escuchas tú? Vamos, vamos a darlo, a ver si lo logramos. A ver, si quieres, No, ya, a ver, ahí te veo bien. A ver si ya. vamos a, creo que ya, ¿verdad? Sí, creo que ya. Esperemos que sí. Bueno, es que ya sabes que la tecnología luego se satura como a esta hora, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Adelante, Bueno, Jacaranda. vamos a intentarlo. Tú me dices, Sí, si no se escucha bien,
tú me dices y paramos. Creo que me quedé en que en la década de los 80s, ¿no? Con la llegada de las políticas neoliberales, ay, no, otra vez me volví a congelar. Yo te sigo Creo que escuchando me estoy bien. congelando, ¿no? Yo te escucho bien. Ah, perfecto. Perfecto. Comentaba que en los años 80, con la llegada de todas las políticas neoliberales, las farmacéuticas se apoderaron de todo lo que es la investigación y la producción de vacunas y de medicamentos. Pero aquí lo terrible, Adriana, y lo que comenta en este libro Boaventura de Sousa, es que prácticamente han doblegado a los estados, porque como lo estamos viendo ahora con las vacunas, o sea, vemos farmacéuticas, ¿no? Que reciben de todas maneras apoyos de los estados, ¿no? Para seguir produciendo, investigando. Sin embargo, una vez que recibieron el apoyo, luego nos regresan los medicamentos o nos regresan las vacunas al doble o al triple, ¿no? De su precio, con dinero público que ya se les invirtió. Entonces, esto termina siendo un binomio totalmente perverso y es lo que hemos visto, digamos que en los últimos años, en los últimos meses, perdón, con el tema de las vacunas, ¿no? Luego, comenta por acá Boaventura de Sousa, por ejemplo, en 1980 teníamos 25 grandes farmacéuticas que tenían activos programas para el descubrimiento de antibióticos. Ahora solamente hay 3, pero resulta, ¿no?, que estas farmacéuticas lo que hacen es, como no les representan jugosas ganancias, digamos que la producción de antibióticos, pues entonces lo que hacen es, pues ahí como írsela llevando y entonces hacer medicinas que realmente no curan, ¿no? Entonces es como perpetuar las enfermedades, perpetuar ciertas cosas, porque es la única manera de que sigan teniendo ganancias. Entonces, en resumen, digamos que este capítulo, que es uno de los que me parece más terroríficos y relevantes, pues lo que plantea Boaventura de Sousa justamente es que pues tendríamos que regresar a que sean los estados quienes están, quienes tendrían que producir, y en este caso las vacunas. ¿Por qué? Porque como él lo dice, los virus ahí van a estar. Es un hecho que vamos a seguir viviendo pandemias intermitentes y tendremos que acostumbrarnos a ello, ¿no? Y solamente digamos que como un último punto que quisiera yo compartir en medio de cosas tan tristes, porque habla de cómo la pandemia se ha convertido en un negocio para muchos, ¿no? Como Amazon, como Zoom, como, en fin, las farmacéuticas. O sea, es un negocio la pandemia para unos cuantos, mientras hay otros que no tienen ni para comer, ¿no? Entonces, esto es terrible, es una desvirtuación de un capitalismo que no puede funcionar de esa manera, pero lo que comenta Boaventura es que lo que él ve en el futuro, y creo que a eso vamos, es que después de todo lo que vamos a vivir con este capitalismo voraz o abismal, como él lo llama, es una serie de revueltas, fíjate, Adriana, revueltas, movimientos sociales, resistencias colectivas y comunitarias que son las que de alguna manera van a transformar pues lo que estamos viviendo. ¿Cómo ves, Adriana? Híjole, Jacaranda, pues además plantear, bueno, puede ser un poco catastrófico o hasta emocionalmente, Jacaranda, porque aunado a a lo que comenta este sociólogo portugués, ¿verdad? ¿Es portugués? Así es. Me parece tremendo lo que está pasando, ¿sabes con qué tema? Con el tema de las secuelas, como lo estamos viendo con nuestro querido Julio, pero pues si tú también tienes conocidos no sé si tú tengas a la fecha, a lo mejor porque padeciste COVID, algún tipo de secuela, pero lo que estamos viendo de manera muy constante es que las secuelas es lo que está ahorita prevaleciendo en mucha gente que padeció COVID, pero que además, sumado a lo que dices del tema del capitalismo salvaje, las terapias psiquiátricas psicológicas que vamos a requerir como consecuencia de las secuelas, porque un importante número de casos en COVID de las secuelas tiene que ver con cuestiones psicológicas y psiquiátricas, entre ellas la depresión, la neblina mental, la ansiedad, muchos temas que están vinculados a lo mental,
Pero también, pues imagínate el confinamiento a nivel mundial de tanto tiempo, de personas de todas las edades en un confinamiento de meses, que a lo mejor algunos por trabajo, otros habrá sido menos el encierro, pero ¿qué va a pasar con la producción? ¿No? ¿Qué va a pasar en términos de la gente, de su productividad, en términos económicos? Esta pandemia, o sea, si hacemos ese análisis aunado a lo que dices tú con esta entrevista que le hiciste a este sociólogo, ¿qué va a pasar en términos de productividad y economía? O sea, ¿cómo vamos a paliar también? Porque la normalidad ya no va a ser como la conocíamos, ¿no? O sea, pensar en lo que viene después de que medio se empiece a controlar el tema de la vacunación, qué viene después, qué vamos a atender como en temas de salud pública y en temas económicos, de empleo. Creo que esa es una reflexión también muy, muy interesante, pero que viene como muy en el sentido de lo que señala este sociólogo, que pues parece que no vamos a regresar a esa normalidad que conocíamos, Jacaranda. Así es. Ya nada es como antes, ni va a ser como antes, querida Adriana. Y yo creo que aquí lo que plantea muy claramente es, después de lo que vimos, ¿no? Con gobiernos de derecha, gobiernos populistas también, que llevaron muy mal la pandemia y que la siguen llevando, el caso de Bolsonaro, por ejemplo, bueno, Trump afortunadamente se fue, vamos a ver cómo viene con Biden, perdón, pero creo que aquí el gran tema, y ahora que tú planteas lo de las secuelas, porque también he investigado mucho al respecto y platiqué también con algunas investigadoras pues que han trabajado esto, es cuál es el papel que van a tener los estados, cuál es el papel que van a tener o empresas privadas o en este caso algunas farmacéuticas, porque a mí lo que me preocuparía muchísimo es que ahora se inventaran algún medicamento o algo, o que realmente exista un medicamento que no está siendo investigado, porque te repito, o sea, el gran problema es que no hay inversión real por parte de los estados para investigar y producir, ¿no? Nuestros propios medicamentos en este momento tan delicado, ¿no? Ahí yo creo que, por ejemplo, ¿te acuerdas que en algún momento el propio presidente Andrés Manuel López Obrador decía que era fundamental que se empezara a producir una vacuna aquí en México, ¿no? Y eso, otros medicamentos que también pasaría por saber, quizás muy temprano, porque esto no es exclusivo de México, hay que decirlo, el tema de las secuelas es un problema a nivel global, y entonces habría que ver cuál va a ser la respuesta de los sistemas de salud, ¿no? Ante este gravísimo, gravísimo problema que nos pone pues en una gran disyuntiva, Adriana, porque como tú dices, tiene que ver con vida productiva, tiene que ver con vida personal, ¿no? El caso de Julio no es el único, hay muchas personas que están pasando por esto y entonces cómo se va a investigar, cómo se van a hacer, digamos que estos procedimientos y cómo le vamos a hacer en el caso de México con un sistema de salud totalmente, pues, hecho pedazos, ¿no? Que apenas se ha logrado, pues, entrarle al quite con el tema de la pandemia y curar a toda la gente, en algunos casos desafortunadamente no, pero pues curar a los enfermos, ¿no? De COVID. Entonces, sin duda es un gran tema. Adriana, nada volverá a ser como antes, pero yo creo, y aquí lo plantea él, hay en medio de todo esto, no todo es apocalíptico, ¿no? Creo que hay salidas, fíjate, hay salidas importantes y él plantea dos rutas, ¿no? Una que tiene que ver con regresar a la naturaleza. No podemos seguir viviendo en esta terrible división campo-ciudad, denostando nuestros saberes originarios, ¿no? El saber de los indígenas, devastando, ¿no? Toda esta política extractivista que ha expulsado a miles de campesinos, a miles de indígenas de sus tierras. No podemos seguir haciendo eso, aunque desafortunadamente, pues ahí lo plantea él, hay un capitalismo voraz pues que está presente, ¿no? Y el otro punto que es muy interesante, Adriana, que también es prometedor, no deja de hacer un reconocimiento que en este año de pandemia, de más de 200 países de los que él habla, 19
que son muy pocos, gobernados por mujeres, son los que mejor enfrentaron la pandemia a nivel de salud y a nivel económico, ¿no? Está el caso de Alemania, está el caso de Finlandia, Islandia, en fin, liderados por mujeres y son los que mejores resultados han dado. Entonces, todo lo que él nos platica sobre qué piensa de este futuro femenino y de cómo las mujeres han logrado desde los gobiernos enfrentar bien estas pandemias, creo que nos dice muchísimo de lo que tenemos que hacer en estos tiempos, Adriana. Gracias, Jacaranda. Pues muy interesante y sobre todo, pues una luz de esperanza. Sin duda es un llamado de atención pues a toda la humanidad, a todos nosotros, que además como individuos ojalá que tomemos conciencia de qué es lo que está pasando justamente con nuestro planeta y tomar decisiones en lo individual, pero también presionar un poco a nuestros gobiernos, ¿no? Para que tomen decisiones más en ese sentido. Así es, presionarlos, pero fíjate, Boaventura dice una cosa, no podemos seguir esperando, o más bien no esperemos nada de los estados porque han quedado muy mal en este tiempo. Entonces, la apuesta es a la resistencia comunitaria, colectiva, al tejer redes, al ir desde abajo, y los movimientos feministas, ojo, es uno de los que de alguna manera están muy bien parados como una fuerte alianza colectiva y comunitaria para transformar este mundo, Adriana. Pues sí, muy interesante. Recuérdanos, Jacaranda, el jueves, ¿a qué hora vemos esa entrevista? A las 9 de la noche, por Canal 22, el Debate 22, y el libro es este. De hecho, vamos a regalar algunos libros. Tenemos 5 ejemplares, vamos a dar algunas dinámicas por las redes de Canal 22, así es que estén pendientes. Y bueno, gracias, como siempre, querida Adriana, y de nuevo un abrazo muy solidario y muy cariñoso. Julio, recupérate, aquí te estamos esperando. Pues muchas gracias, Jacaranda. Si te parece bien, nos vemos el próximo lunes. Así es, Adriana, un abrazo muy fuerte para ti también.